Hola gente, ¿cómo andan? En esta nueva oportunidad les vengo a traer una introducción a la fisiología de la hormona antidiurética. Espero que les guste y que les resulte útil. La glándula pituitaria o hipófisis es una glándula endocrina situada anatómicamente en la silla turca del hueso esfenoides en la base del cráneo, a su vez que contacta directamente con el hipotálamo mediante el tallo hipofisario. Está encargada de la secreción y regulación de diversas hormonas que tienen un impacto directo sobre la homeostasis del organismo. Clásicamente se la divide en una hipófisis anterior, denominada adenohipófisis, y una hipófisis posterior, denominada neurohipófisis. Esta última no es estrictamente una glándula, sino que más bien se encarga de almacenar las hormonas sintetizadas en los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventricular y secretarlas bajo determinados estímulos. La vasopresina u hormona antidiurética es sintetizada en las neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico hipotalámico y almacenada en los botones terminales de estas neuronas en la neurohipófisis. Esta hormona se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso a partir de una prehormona que contiene un péptido señal. Esta forma una proteína llamada neurofisina tipo 2, nicotina dependiente, la cual pasa al aparato de Golgi y luego es empaquetada en vesículas de secreción para posteriormente ser transportada hacia la neurohipófisis. Los estímulos que producen la liberación de vasopresina no actúan directamente sobre la neurohipófisis, sino que lo hacen modificando el potencial de membrana de las neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico, el cual transmite el potencial de acción hacia los botones terminales, produciendo aumento de los niveles intracelulares de calcio, liberando las vesículas de almacenamiento. Una vez liberada, la vasopresina se desprende de la neurofisina y circula en su mayor parte libre en la sangre. Las acciones fisiológicas de la vasopresina se van a dividir en acciones renales y extrarrenales. Las acciones renales van a estar asociadas a receptores B2 acoplados a proteína G con activación de la adenilciclasa con aumento del AMP cíclico. La estimulación de los receptores B2 renales produce en el túbulo distal y en los conductos colectores medulares y corticales la fusión con la membrana de una proteína intracelular llamada acuoporina. Esta produce un aumento en la permeabilidad celular al agua, permitiendo su reabsorción. De esta manera aumenta la osmolaridad de la orina. También se produce una disminución del flujo sanguíneo medular por contracción de los vasos rectos. Este efecto contribuye a mantener la hiperosmolaridad medular. También disminuye la tasa de filtración glomerular por contracción de las células mesangiales, lo cual disminuye el coeficiente de filtración. Por otra parte, las acciones extrarrenales de la vasopresina están acopladas a receptores B1, acoplados a la fosfolipasa C, con aumento de la tasa de recambio del incitol 3-fosfato y aumento del calcio intracelular. La vasopresina es conocida por ser un vasoconstrictor potente cuando se encuentra en grandes concentraciones en la sangre. Esto ocurre, por ejemplo, luego de una hemorragia. Actúa sobre el músculo liso arteriolar, aumentando la resistencia periférica y por ende la presión arterial. En situaciones de hipovolemia participa en la redistribución del flujo sanguíneo, produciendo, además de su vasoconstricción general, produce vasodilatación mediada por receptores B2 en el cerebro y el corazón. Otras acciones extrarrenales son el estímulo para la liberación de adenocorticotrofina y CRH. Además, tiene un efecto hiperglucemiante porque estimula la glucogenólisis hepática. Los estímulos que regulan la secreción de vasopresina o ADH se van a dividir en factores osmóticos y no osmóticos. Para los factores osmóticos, las mismas neuronas magnocelulares, junto con otras osmorreceptoras del sistema nervioso central, son capaces de sensar la osmolaridad extracelular. De modo tal que un aumento de la osmolaridad extracelular produce liberación de ADH y de ocurrir lo contrario se produce una inhibición de la secreción de ADH. Estos osmorreceptores tienen un rango de 280 y 290 miliosmoles litro. Cuando hablamos de factores no osmóticos nos referimos a factores hemodinámicos.
Por un lado tenemos los que sensan la presión arterial. Estos mecanorreceptores van a estar ubicados en el callado aórtico y en el seno carotidio, siendo estos más relevantes porque son más sensibles a cambios en la presión arterial. Estos mecanorreceptores son capaces de sensar su grado de elongación, por ende sensan indirectamente la presión arterial. Una caída de la presión arterial sensada por estos mecanorreceptores producen un estímulo para la liberación de vasopresina. Y por otro lado tenemos otro tipo de mecanorreceptores presentes en la aurícula izquierda y en las venas pulmonares, que son sectores de baja presión del sistema circulatorio y son capaces de medir el volumen sanguíneo total, de modo tal que una caída de la volemia produce un estímulo positivo para la secreción de vasopresina. Y por último, la angiotensina 2 también es un estímulo potente para la liberación de ADH.